comunión integral en la iglesia. Comunión integral en la iglesia. Y está fundamentada en la carta a los Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 11. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 11. Voy a leer para ustedes, dice la palabra de Dios. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre en toda oración mía, haciendo súplicas con gozo por todos ustedes, a causa de vuestra participación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y me es justo sentir esto acerca de todos ustedes, por cuanto les tengo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y consolidación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes de mi gracia, porque Dios es mi testigo de cómo les anhelo vehementemente a todos vosotros entrañablemente en Jesucristo. Y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en todo discernimiento, para que sepáis discernir lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables hasta el día del Mesías, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesús, el Mesías, para gloria y alabanza de Dios. Mis amados hermanos, este pasaje, como lo he llamado, comunión integral en la iglesia, se fundamenta también en una palabra que se repite mucho en este texto, y es la palabra comunión. Comunión proviene del griego koinonia, y este término significa compañerismo, participación junto a alguien. El apóstol Pablo es el escritor que más utiliza este término en todo el Nuevo Testamento, y siempre que lo utiliza, lo usa para mostrar el sentido de compañero, el sentido de participante, de ser socio. Y en este texto específico lo usa en el versículo 5 como participación del Evangelio, y en el versículo 7 como copartícipes de mi gracia. Esto nos muestra la importancia que para él tiene que la iglesia viva una verdadera participación o koinonía como miembros los unos de los otros. Y miren que esta palabra cobra una gran importancia, sobre todo por la situación actual en la cual nosotros nos encontramos, porque estamos en confinamiento, tenemos restricciones y prohibiciones para poder reunirnos. Si nosotros vemos aquí, nos encontramos un grupo exclusivo, un grupo selecto de hermanos entre ciertas edades. Nos hacen falta los niños, nos hacen falta los ancianos, nos hacen falta muchos hermanos que no pueden dejar a sus hijos solos. Entonces, miren cómo estas restricciones se convierten también en un reto para la iglesia en este tiempo. Les invito entonces a que en esta mañana me acompañen a estudiar este texto para extraer de esta manera estos principios que darán fortaleza a nuestra vida como miembros de esta comunidad cristiana. Hoy vamos a observar 3 aspectos relacionados a la comunión integral dentro de la iglesia. El primero de ellos es la comunión evangelística. Y el apóstol Pablo inicia dando gracias a Dios al recordar la vida de la iglesia de Filipos. Y esto es muy importante, ya que se destaca una de las labores más influyentes dentro del contexto eclesiástico, y es la vida de oración. Esto es supremamente importante. Pablo destaca su oración permanente, constante por la iglesia. Pero aquí lo hace con la intención no solamente de interceder por los hermanos, sino de darle la gloria a Dios, agradecer a Dios. Nosotros miramos entonces el texto que dice
siempre en toda oración mía, haciendo súplicas con gozo por todos ustedes. Miren lo que el apóstol Pablo está diciendo. Está destacando la necesidad de la oración. Está mostrando que él permanentemente está orando, está intercediendo, está clamando, pero que esa oración y que esa intercesión va unida del agradecimiento a Dios, y también que va ligada al gozo. Es decir, no es solamente orar, no es solamente clamar, es agradecerle a Dios por la vida de cada persona, agradecerle a Dios por la vida de ese hermano, de esa hermana, de ese familiar por el cual tú estás orando. Es tener en cuenta de que no solamente es orar por la salvación de ellos, sino darle gracias a Dios por la vida de esa persona. Quizás nos preguntamos nosotros, pero si esa persona no es, o ese familiar es el más rebelde de la casa, ese familiar es el más terco, ese familiar es el que más habla en contra de Dios, ¿cómo puedo yo darle gracias a Dios por él? Bueno, Dios nos pide que le demos gracias en nuestra oración, en nuestra intercesión. El apóstol Pablo está dándole gracias a Dios por la vida de los hermanos, por la vida de la iglesia. Al interceder lo está haciendo con acción de gracias, pero también está motivado por el gozo. El apóstol tiene un compromiso hacia la iglesia en la misión del evangelio, y esto le impulsa a agradecer a Dios y a gozarse en la presencia de Dios con el gozo. Y notemos que el texto dice, haciendo súplicas con gozo por todos vosotros. No sé cuántos de nosotros a veces oramos al Señor y lo hacemos más bien con tristeza o con dolor, con sentimiento, y no está mal. Pero no sé cuántos nosotros en la intercesión hayamos practicado el gozo, el orar con alegría, el orar con gozo, el agradecerle a Dios aún en medio de las dificultades. El otro motivo, pues el gozo, el apóstol lo está diciendo, a causa de vuestra participación en el evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y esto nos debe motivar también a un compromiso mucho más fuerte en el trabajo evangelístico que nosotros tenemos como iglesia y como hijos del Señor. Recordando las palabras de nuestro Señor cuando dijo allá en Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Miren ustedes lo importante que es esto, porque está hablando de que la mies es mucha y hay poca cantidad de obreros. Pero luego habla de rogar, y esa palabra rogar obviamente tiene que ver con la oración, con la intercesión, con la súplica. Lo que Pablo está diciendo acá a los filipenses, que él le da gracias a Dios por la participación de ellos en el evangelio, porque ellos están comprometidos con la obra. Y esto nos motiva a nosotros a orar, a interceder, a clamar, a rogar para que Dios mantenga a sus hijos, a sus siervos dentro de la mies, a rogar para que haya más siervos de Dios participando en su mies. La mies es mucha, dice el Señor, y los obreros pocos. Rueguen entonces al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Amén. Mis amados hermanos, el compromiso de toda la iglesia en la intercesión y en el evangelismo es importante para que de esa manera pueda avanzar el reino de Dios. El apóstol Pablo lo puede ver y se goza en ello, a pesar de que él está escribiendo esta carta privado de la libertad, porque esta carta que escribe él la escribe desde una cárcel. Y miren que él está gozoso en medio de su dificultad, en medio de estar privado de la libertad, en medio de estar pasando momentos difíciles. Y ya no es ese tiempo de evangelismo donde fue, como lo vimos la semana pasada,
donde él fue puesto en prisiones. Él fue puesto en prisión allí en la ciudad de Filipo, pero ahora está escribiéndole a los filipenses desde la cárcel. Es decir, tiene mucho sentido esto que él está diciendo. El evangelio inició su etapa primaria en Filipos con momentos difíciles, momentos duros, pero él le está diciendo a la iglesia: hay que estar gozosos. Amén. Hay que tener el gozo, hay que tener esa disposición, ese gozo que sobrepasa cualquier circunstancia y cualquier necesidad nuestra. Nosotros podemos entonces comprometernos con el Señor en este nuevo año, en accionar nuestra misión evangelizadora, en accionar nuestro papel y nuestro rol como intercesores que el Señor ha llamado, para que de esta manera, mis amados hermanos, el reino de Dios pueda crecer y pueda avanzar en medio de las restricciones, en medio del confinamiento, en medio de las prohibiciones. Amén. En segundo lugar, podemos nosotros observar la comunión en la visión. Es necesario que la iglesia pueda estar unida, pueda tener una visión conjunta, una visión de reino. Y esto lo observamos en el deseo del apóstol Pablo, y es que la iglesia sea perfeccionada. Notamos lo que dice el versículo 6: estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo está completamente convencido. Él dice: estoy plenamente convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando. Y esto es muy importante. Yo he escuchado a muchas personas colocar excusas para acercarse al Señor Jesucristo. Y una de las excusas que más escucho con frecuencia es: yo no estoy preparado. ¿Han escuchado esa excusa? Es que yo no estoy listo. Mire, todavía no estoy listo para seguir al Señor. Cuando yo esté más preparado, yo lo hago. ¿Han escuchado eso? Cuando yo esté más preparado, yo sé que me tengo que preparar para eso. Y miren cómo Satanás engaña a la gente con esa mentira. Porque si es por estar preparados, entonces ninguno podría llegar a la presencia del Señor. Porque ninguno de nosotros daría la talla. Pero nosotros podemos iniciar un proceso de perfeccionamiento. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en la tierra. Perfeccionando nuestras vidas. Amén. Y el Señor dice que está perfeccionándonos permanentemente. Dice: el que comenzó en nosotros la buena obra, la irá que perfeccionando hasta el día del Señor Jesús. Hasta cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. Hasta la segunda venida del Señor, cuando seamos levantados en gloria. Amén. Allí entonces sí seremos completos, porque estaremos con el Señor Jesús. Lo que notamos nosotros es que Dios continúa trabajando en nuestras vidas, pero es necesario ser fiel, estar con Él, vivir para Él, tal como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esta es la clave, mis amados hermanos y amigos. La clave es estar en Cristo, permanecer en Jesucristo, vivir para Cristo Jesús. Porque cuando estamos en Cristo, entonces no hay condenación para nosotros. El Señor nos da esta garantía que es grande, es enorme. Él comenzó la obra, Él la va a concluir. Así que, amados hermanos, nosotros debemos tener esa comunión en la visión de Dios, en la visión del reino, en darle al Señor lo que Él desea, en hacer lo que el Señor quiere.
Esta mañana estaba hablando con mi esposa, meditando en la palabra del Señor, y recordábamos algo importantísimo, y es la lucha que tuvo Adán y Eva en el huerto del Edén, entre obedecer a Dios y obedecer al enemigo. Nosotros conocemos el resto de la historia, sabemos hacia dónde se inclinaron. Dios en este tiempo nos pide precisamente que le obedezcamos a Él, que podamos conocerle a Él. Y Pablo expone a la iglesia unas palabras cargadas de muchas emociones y sentimientos. Versículo 7 dice: y me es justo sentir esto acerca de todos ustedes, por cuanto les tengo en mi corazón, los tengo aquí metidos en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y consolidación del evangelio, todos ustedes son copartícipes de mi gracia. Miren estas palabras tan hermosas que utiliza el apóstol, porque el apóstol está diciéndole a ellos: mire, ustedes, yo los tengo aquí metidos en mi corazón. Ustedes son el fruto del esfuerzo evangelístico que Dios me ha permitido tener. Pero no solamente eso, ustedes también son copartícipes, dice aquí, ¿cierto? Habla de la coinonía, o sea, son participantes, no solamente en la unión de las cosas bonitas, porque a veces pensamos que solo la coinonía es como estar alegres y contentos, pero aquí la coinonía tiene que ver con la participación de todo lo que implica el ser cristianos, en las buenas y en las malas, en los triunfos y en los fracasos, en la salud y en la enfermedad. Es participar como hermanos de cada una de estas situaciones que nosotros tenemos. Y Pablo le está diciendo: ustedes son copartícipes en mi gracia. ¿De qué? En la defensa del evangelio, en mis prisiones, en la consolidación del evangelio. Ustedes son participantes también con ellos. Además, les recuerda la forma en la cual hicieron defensa del evangelio y cómo ayudaron a consolidar la obra del Señor en aquella gran región de Macedonia. Cerrando este punto, mis amados hermanos, vemos el gran afecto del apóstol Pablo hacia sus hermanos en Filipo. Versículo 8 dice: porque Dios es mi testigo de cómo les anhelo vehementemente a todos vosotros en el entrañable amor de Jesús el Mesías. Miren ustedes cómo Pablo está diciendo, cómo vehementemente Dios me es testigo que yo les anhelo vehementemente. Deseo estar con ustedes, deseo estar en esa comunión, no solamente evangelística, en la comunión de la visión. Deseo compartir con ustedes. Recordemos cómo inició la iglesia: predicando en las afueras de la ciudad, predicando a las mujeres, liberando a una mujer que tenía un espíritu de pitón, siendo castigados por proclamar el evangelio, siendo azotados y colocados en la mazmorra, metidos en la cárcel más profunda, en la de más adentro, amarrados los pies al cepo, y aún así gozosos, cantando, glorificando al Señor, dando testimonio de que Jesús vive y experimentando el poder de Dios al ser liberados de esas cadenas. No solamente ellos, sino todas las personas que estaban en la cárcel, echando afuera, haciendo retroceder al enemigo cuando estaba impulsando a aquel hombre a que se suicidara, trayendo liberación a la vida de este hombre. No solamente la liberación física y la vida física, sino también la vida espiritual para él y para toda su casa. De esa manera nace la iglesia en Filipo. De esa manera el evangelio comienza a crecer. Y
por eso el apóstol Pablo dice: yo los anhelo vehementemente. Fue una experiencia hermosa, maravillosa, ver el poder de Dios, ver el actuar de Dios, Dios sacando cosas excelentes y maravillosas de en medio de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento. Dios dando libertad desde la prisión, Dios dando vida desde la muerte. Amén. A esto apunta el apóstol, a que nosotros también tengamos esa comunión en la visión del reino de Dios, de ser perfeccionados permanentemente en Cristo Jesús. Todos los días necesitamos ese perfeccionamiento. No es un asunto de que venimos dominicalmente, es un asunto diario, mis amados. Todos los días necesitamos ser perfeccionados en Jesús, de tener también un sentimiento común hacia todos los hermanos, buscando siempre lo mejor para ellos. Eso es comunión, anhelando siempre que mi hermano, que mi hermana esté bien espiritualmente, esté bien integralmente, pueda estar alimentado espiritualmente, pueda crecer espiritualmente, pero también que esté bien en todas las áreas. También de tener esa comunión a pesar de las pruebas, a pesar de las diferencias, a pesar de las luchas y de las dificultades que podamos experimentar como pueblo de Dios. Mantener esa unidad, mantener esa comunión y de participar en el crecimiento y en la consolidación del evangelio, porque todos hemos sido llamados a eso, a participar en el evangelismo, a participar en el fortalecimiento de la congregación. Tú haces parte, hermano, de esta iglesia, y tú debes preocuparte para que la iglesia también se consolide, se fortalezca, para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia pueda avanzar, para que el cuerpo de Cristo sea fortalecido. Toda la iglesia necesita estar en comunión. Por último, en tercer lugar, la comunión en el amor. Para vivir esa comunión integral necesitamos también esa comunión en el amor. Y los versículos 9 al 11 nos dice: y esto oro, para que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en todo discernimiento, para que sepáis discernir lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables hasta el día del Mesías, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesús el Mesías, para gloria y alabanza de Dios. La comunión en el amor se debe evidenciar, y debe evidenciarse de manera abundante. Miren lo que el apóstol está diciendo: y esto oro, en esto intercedo, para que vuestro amor abunde. Abundancia quiere decir que hay mucho, cierto, que hay bastante, pero abundancia, miren lo que dice el apóstol aquí, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo para que abunde ¿cómo? Más y más. Es decir, no es una abundancia que se mantiene como quieta, como estática. Es una abundancia que sigue ¿qué? Creciendo, que sigue expandiéndose, que sigue avanzando. Y eso debe ser una realidad en nosotros, en nuestras vidas. El amor debemos experimentarlo en nuestros corazones, porque Cristo nos ha dado de su amor. No es que nosotros hayamos amado a Cristo primero, sino que Él nos amó a nosotros. Y por eso dice la palabra de Dios que el que ama ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Todo aquel que ha conocido a Dios, toda aquella hermana que ha conocido a Jesucristo y ha experimentado el amor de Cristo, va a dar amor, va a vivir en amor, va a poner esa experiencia en su vida y va a compartirla con otros hermanos y con otras hermanas. Ahora,
esa evidencia se tiene que mostrar en nuestros corazones y en las siguientes áreas de nuestra vida. En el pleno conocimiento, como dice el texto. Y se refiere a un conocimiento completo. Conocer la totalidad de las partes. Y en esto nos motiva a nosotros a que nos esforcemos en conocer a la iglesia. En esforzarnos para aprender de nuestros hermanos. Para saber cuál es la intención. Para apropiarnos de ese conocimiento, no solamente espiritual, sino de ese conocimiento entre nosotros, de ese conocimiento como hermanos, como hijos de Dios. ¿Cuál es el objetivo de ese conocimiento? Edificar la iglesia, edificar al pueblo de Dios, edificar la comunión entre los miembros. Si usted sabe o se entera de que hay un hermano que está enojado con el otro, ¿qué debe hacer usted? Buscar la manera para que ese hermano y esa hermana vivan en comunión, se perdonen, se amen, restablezcan sus relaciones. Eso es lo que Dios quiere, una iglesia sólida, una iglesia que se ame, que viva en esa comunión, que se exprese ese amor. Pero también se debe evidenciar en todo discernimiento, como lo dice el texto. Y aquí hace referencia no tanto al don de discernimiento, sino a comprender, a entender las formas y las intenciones con el objetivo de escoger o de discernir lo mejor. Es decir, aquello que conviene a la comunión entre los hermanos. Y aquí se hace necesario, mis amados hermanos, tener una buena relación con el Espíritu Santo. Mire que en toda la carta de los Hechos de los Apóstoles se nos muestra el accionar del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles y de los hermanos en aquella iglesia que estaba iniciando. Permanentemente se nota en la Escritura que dice: y el Espíritu impulsó, y el Espíritu dijo, y el Espíritu los guió, y el Espíritu no se los permitió, porque el Espíritu Santo es el encargado de perfeccionar la iglesia del Señor en este tiempo. Y se hace necesario que nosotros también le conozcamos al Espíritu Santo, en esa relación, en esa comunión. Y obviamente que para conocer al Espíritu Santo es necesario estar conectados espiritualmente con Él. Usted no se puede conectar de manera material con el Espíritu o terrenal. Tiene que conectarse espiritualmente, como lo dice la palabra del Señor. Ahora, esa comunión espiritual con el Espíritu nos lleva a nosotros a replantear nuestra manera de orar, nuestra manera de pedir, porque no solamente la oración se va a limitar al asunto de la intercesión o de nuestras peticiones personales. También debemos dedicarle tiempo y espacio a esa comunión espiritual con el Espíritu Santo. Eso desea el Espíritu, tener ese encuentro diario con nosotros. Y les digo algo, hermanos, es real, es verdadero. No es un asunto mentiroso o sentimental. No, es real la comunión con el Espíritu. Y tú puedes vivirla, experimentarla. Pero es una comunión que no solamente se hace a través de la oración, donde tú estás dialogando con el Espíritu, sino que se hace a través de la palabra, donde el Espíritu te habla a ti y te impulsa a obedecer lo que a Dios le agrada. Porque mira que siempre el Espíritu Santo apunta a la exaltación de Dios. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestra relación espiritual con Él tiene que fundamentarse en la palabra de Dios,
en lo que Él ha revelado, porque el Espíritu Santo fue el encargado de traer la revelación de Dios. ¿Y quién más que Él nos va a guiar a toda la verdad, como lo dijo el Señor Jesús? Él nos va a guiar a toda verdad. Amén. Él les va a enseñar todas las cosas. Y eso es lo que nosotros deseamos, que Él, el Espíritu Santo de Dios, nos anime, nos impulse y podamos nosotros mejorar esa intimidad con Él. Amén. Luego nos dice entonces, llenos de fruto de justicia. Y una evidencia fuerte en la vida de aquellos que abundan en el amor es precisamente el fruto de justicia. Y ahora, ¿qué es el fruto? ¿O qué es ese fruto de justicia? La Biblia nos habla permanentemente que el fruto es el resultado de estar o de vivir en Cristo Jesús. Mientras más tú vivas en Cristo, mientras más tú estés, como dijo el apóstol Pablo, crucificado con Cristo Jesús, más se va a evidenciar en tu vida el fruto de justicia. Observemos lo que dice Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Miren que ese fruto de justicia tiene que ver con la comunión con el Señor Jesús, con mi apego al Señor Jesús, con entregarle mi vida por completo a Él. Además, en Gálatas 5, 22 y 23 nos dice que más el fruto del Espíritu es amor. Miren que lo primero que apunta el fruto del Espíritu es ¿qué? La evidencia del amor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es la experiencia viva de vivir en Cristo y de ser guiados por completo por el Espíritu Santo. Entonces se evidenciarán en nuestras vidas el fruto, el resultado de la presencia poderosa del Espíritu Santo en nosotros. Y notamos entonces que el fruto es esa evidencia externa de un conocimiento interno fundamentado en la obra de Jesucristo, en la obra redentora del Señor y perfeccionado mediante la dirección continua del Espíritu Santo de Dios. Por eso nos dice el versículo 11, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesús el Mesías. Mis amados hermanos y amigos que me están escuchando, Dios nos está llamando a una comunión integral dentro de su iglesia. Este tiempo nos impone nuevos retos en la comunión, pero debemos nosotros como iglesia, como hermanos, ser sensibles al actuar del Espíritu Santo en este tiempo, porque Él es quien dirige la iglesia en estos momentos. Nosotros podemos concluir en este día, entonces, que Dios nos está impulsando a una comunión evangelística. Dios nos impulsa a meterle el hombro a la proclamación de su palabra, a la proclamación del evangelio, a que usted no tenga miedo de compartir la palabra del Señor. Mire, si a veces compartimos cadenas en WhatsApp, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en todas esas redes, ¿cómo que no vamos a ser capaces de compartir también el mensaje del Señor? Yo creo que sí. Yo creo que podemos decirle a nuestros amigos, a nuestros contactos, oye, Jesucristo te ama. Oye, Jesucristo murió por ti. Se entregó por ti para que tú tengas vida eterna. ¿Será que podemos hacerlo? ¿No podemos escribirlo ahí en nuestro WhatsApp y mandárselo a nuestros contactos? Yo creo que sí. Entrégale tu corazón al Señor. Yo sé que estás pasando por alguna necesidad, pero el Señor tiene cuidado de tu vida. Mira cuántos mensajes pueden tocar el corazón de esas personas. Y yo te animo a que lo hagas, porque de esta manera el Señor
desea que esa comunión evangelística se dé entre su pueblo, a compartir las buenas noticias de salvación. ¿A quiénes? A nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a aquellas personas que aún no conocen del Señor, e insistirles en ello, intercediendo por sus vidas, agradeciendo a Dios por ellos y gozándonos porque Dios nos da el privilegio de orar por esas personas. También podemos concluir que Dios nos está invitando a una comunión en la visión eclesiástica para ser perfeccionados diariamente, para que nos esforcemos en preservar la unidad como iglesia, el bienestar de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, para ayudarles en el desarrollo integral en sus vidas, para que ellos puedan avanzar como siervos de Dios, como hijos de Dios. Podemos concluir también que Dios nos está comprometiendo a poner en práctica el amor como hijos de Dios, que se ve reflejado cuando tenemos un verdadero compromiso con el aprendizaje de la voluntad de Dios. Decidir aquellas acciones que contribuyen al bienestar de toda la iglesia y a reflejar en nuestras acciones, con nuestra vida y con nuestro comportamiento, que en realidad somos hijos de Dios y que estamos dirigidos por el Señor. Amén. Mis amados hermanos, démosle gracias al Señor en esta hora y esperamos que esta palabra quede en el corazón tuyo, en el corazón de cada oyente. Oh pecador, si tú pudieras comprender cuando te llama la voz del Salvador, y si pudieras humillar tu corazón para después sentir el gozo de su amor. ¿Por qué luchar por no escuchar que de una vez en el Calvario por tu alma se entregó, y por amarte a ti vino a morir aquí para mostrarte que en él hay salvación?